Bienvenidos a Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una de las películas más grandes, ambiciosas y emocionalmente impactantes del cine moderno, Avengers Endgame. Esta película no es solo una entrega más de superhéroes, sino el cierre de una era completa dentro del universo cinematográfico de Marvel, una historia que se ha construido durante más de 10 años y que ha reunido a millones de fans alrededor del mundo. En este video, vamos a analizar si realmente esta película merece todo el reconocimiento que ha recibido, qué tan bien funciona su historia, cómo están desarrollados sus personajes y si logra cumplir con las expectativas tan altas que dejó su predecesora. También vamos a hablar de sus momentos más importantes, su impacto emocional y lo que significa este final para los Vengadores tal como los conocemos. Endgame nos presenta un mundo completamente destruido después del chasquido de Thanos, donde los héroes están rotos, sin esperanza, y tratando de encontrar una manera de revertir lo imposible. A partir de ahí, comienza una misión que mezcla ciencia ficción, viajes en el tiempo, acción épica y decisiones que cambian el destino del universo. Pero la gran pregunta ¿es realmente una obra maestra del cine o simplemente una película sobrevalorada por su popularidad? En este análisis de Remán Crítica, vamos a explorar todos estos puntos de manera clara, honesta y sin exageraciones, para que tú también puedas sacar tu propia conclusión. Así que quédate hasta el final del video, porque vamos a desglosar todo lo que hace especial, o no tan especial, a esta película que marcó un antes y un después en la historia del cine de superhéroes. Avengers Endgame es una de las películas más importantes del universo cinematográfico de Marvel, ya que culmina más de una década de historias interconectadas. Su trama comienza justo después del devastador final de Infinity War, donde Thanos logra reunir todas las gemas del infinito y elimina a la mitad de toda la vida del universo con un chasquido. La película abre con un tono sombrío. Los héroes restantes están desorientados, derrotados emocionalmente, y viviendo en un mundo vacío donde millones de personas han desaparecido. Clint Barton, también conocido como Hawkeye, pierde a su familia en este evento, lo que lo lleva a adoptar una identidad más violenta como Ronin, eliminando criminales alrededor del mundo en un intento de lidiar con su dolor. 5 años después del chasquido, la esperanza parece casi extinguida. Tony Stark vive retirado en una cabaña con Pepper Potts y su hija Morgan, intentando dejar atrás su vida como Iron Man. Steve Rogers dirige un grupo de apoyo para personas que han sufrido pérdidas, tratando de mantener el sentido de comunidad. Natasha Romanoff continúa liderando los restos de los Vengadores, intentando mantener el orden global. Sin embargo, todo cambia cuando Scott Lang, el hombre hormiga, regresa del reino cuántico tras haber quedado atrapado allí durante el caos del chasquido. Scott explica que el reino cuántico podría permitir el viaje en el tiempo, lo que abre una posibilidad impensable: revertir los eventos de Thanos. Scott propone una idea arriesgada conocida como viaje en el tiempo cuántico, donde los héroes podrían regresar al pasado para recuperar las gemas del infinito antes de que Thanos las reúna. Aunque inicialmente Tony Stark rechaza la idea por miedo a alterar el tiempo y perder lo poco que le queda, finalmente acepta después de resolver la ecuación necesaria para el viaje temporal. Junto con Steve Rogers, Natasha, Bruce Banner, quien ahora ha fusionado su mente con Hulk, convirtiéndose en una versión más inteligente y calmada, y Scott, el equipo decide formar una misión para reunir las gemas del pasado. Los Vengadores organizan una serie de viajes en el tiempo, a diferentes momentos clave del universo. Bruce Banner viaja a Nueva York durante los eventos de la batalla original de los Vengadores en 2012, donde obtiene la gema del tiempo de la anciana. Al mismo tiempo, otros equipos recuperan la gema del espacio y la gema de la mente. Sin embargo, las misiones no están exentas de complicaciones. El viaje temporal provoca encuentros inesperados con versiones pasadas de los héroes y villanos, incluyendo a Loki, Thor y hasta una versión alternativa de Thanos. Uno de los momentos más emotivos ocurre cuando Tony Stark y Steve Rogers viajan al pasado para recuperar la gema del espacio de una instalación de S.H.I.E.L.D. Tony se encuentra con su padre, Howard Stark, sin que éste lo reconozca, lo que le permite cerrar heridas emocionales profundas sobre su propia paternidad y su identidad. Steve, por su parte, tiene un encuentro inesperado con su propia versión pasada, lo que genera tensión, pero también sirve para reforzar su compromiso con su misión. Mientras tanto, Nebula, que forma parte del equipo de los Vengadores en el presente, es afectada por una interferencia temporal
que permite que su versión pasada sea conectada con la mente de la Nébula actual. Esto permite que Thanos del pasado descubra los planes de los héroes. El Thanos de 2014 se da cuenta de que los Vengadores intentan deshacer su victoria futura y decide viajar al presente con su ejército para enfrentarlos directamente. Con todas las gemas reunidas, los Vengadores regresan al presente y Tony Stark utiliza su avanzada tecnología para crear un nuevo guantelete del infinito. Bruce Banner, debido a su conexión con la radiación gamma, es el único capaz de soportar el uso de las gemas. Con gran esfuerzo, logra revertir el chasquido de Thanos, devolviendo a la vida a todos los seres desaparecidos. Sin embargo, la victoria es breve, ya que el Thanos del pasado llega con su ejército a la Tierra, iniciando una batalla final masiva. Esta batalla final es una de las más grandes en la historia del cine de superhéroes. Todos los héroes resucitados regresan al campo de batalla, incluyendo a Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther y los Guardianes de la Galaxia. El caos se extiende mientras los Vengadores intentan evitar que Thanos vuelva a usar las gemas. En medio de la batalla, Doctor Strange revela que solo hay una línea temporal en la que los héroes pueden ganar, lo que implica sacrificios inevitables. El enfrentamiento culmina cuando Tony Stark logra robar las gemas del guante de Thanos en un movimiento desesperado. Consciente de que el poder de las gemas lo destruirá, Tony las utiliza para eliminar a Thanos y su ejército. Este acto heroico, sin embargo, le cuesta la vida. Tony Stark muere rodeado de sus amigos, cerrando su arco como uno de los personajes más importantes del universo Marvel. Después de la batalla, el mundo comienza a reconstruirse. Steve Rogers recibe la misión de devolver las gemas del infinito a sus líneas temporales originales. Sin embargo, decide no regresar de inmediato al presente. En un giro emocional, Steve elige quedarse en el pasado para vivir una vida tranquila con Peggy Carter, la mujer que siempre amó. Años después, aparece como un hombre mayor y entrega su escudo a Sam Wilson, el Falcon, indicando el paso del legado de Capitán América. Thor, por su parte, decide unirse a los Guardianes de la Galaxia, buscando un nuevo propósito tras haber perdido su reino y a muchos de sus seres queridos. Bruce Banner continúa trabajando en su equilibrio entre Hulk y su forma humana, mientras que Natasha Romanoff ya había sacrificado su vida previamente en la misión para obtener la gema del alma, lo que deja un vacío emocional en el equipo. La película cierra con una sensación de cierre y renovación. Aunque los héroes han perdido mucho, también han restaurado el equilibrio del universo. El sacrificio de Tony Stark simboliza el final de una era dentro del universo Marvel, mientras que el legado de los Vengadores continúa en manos de una nueva generación. En conjunto, la historia de Avengers Endgame no solo trata sobre batallas épicas o viajes en el tiempo, sino sobre el sacrificio, la redención y el valor de la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Cada personaje enfrenta sus propias pérdidas y decisiones difíciles, lo que hace que el desenlace sea emocionalmente poderoso y significativo. La película logra unir múltiples historias en un cierre coherente que redefine el destino de los héroes más importantes del cine moderno. La película Avengers Endgame reúne a un elenco excepcional de actores que no solo interpretan a los personajes principales del universo cinematográfico de Marvel, sino que también aportan décadas de experiencia, trayectoria artística y un peso emocional fundamental para el cierre de una saga que marcó la historia del cine moderno. Cada actor no solo representa a un superhéroe, sino que también construye una interpretación que conecta con la evolución del personaje desde películas anteriores, lo que convierte su trabajo en algo profundamente acumulativo y significativo. Uno de los pilares centrales de la película es Robert Downey Jr., quien interpreta a Tony Stark, también conocido como Iron Man. Su trabajo en este papel es uno de los más influyentes dentro del cine contemporáneo de superhéroes. Downey Jr. aporta una mezcla única de carisma, ironía, vulnerabilidad y genialidad que define a Tony Stark desde su primera aparición en 2008. En Endgame, su interpretación alcanza un nivel emocional muy alto, ya que el personaje evoluciona desde un genio egoísta hasta un hombre dispuesto al sacrificio definitivo por el universo. Su actuación en las escenas finales, donde asume las consecuencias del uso de las gemas del infinito, es considerada una de las más emotivas de su carrera, mostrando una madurez interpretativa que conecta profundamente con el público. Otro actor fundamental es Chris Evans, quien da vida a Steve Rogers, el Capitán América. Evans construye un personaje basado en la integridad,
el deber y el sacrificio. A lo largo de múltiples películas, su interpretación mantiene una coherencia emocional, que culmina en Endgame con una decisión narrativa muy significativa: la posibilidad de vivir una vida personal después de años de guerra. Su actuación destaca por la sutileza emocional, especialmente en las escenas donde enfrenta el peso del liderazgo y la responsabilidad. El momento en el que finalmente levanta el martillo de Thor simboliza no solo una victoria física, sino también la culminación de su viaje moral y heroico. Scarlett Johansson interpreta a Natasha Romanoff, la Viuda Negra. Su trabajo en la película es especialmente importante porque representa el equilibrio emocional del equipo tras la pérdida de Tony Stark y la desintegración de los Vengadores. Johansson construye una Natasha más humana, más conectada con el concepto de familia y sacrificio. Su interpretación se centra en la reconstrucción del orden y la esperanza, pero también en el dolor interno del personaje. Uno de los aspectos más destacados de su actuación es la forma en que transmite liderazgo silencioso y determinación, especialmente durante la misión en Vormir, donde su sacrificio se convierte en uno de los momentos más trágicos de la historia del equipo. Chris Hemsworth interpreta a Thor, el dios del trueno. Su trabajo en Endgame muestra una evolución muy diferente a la de los demás personajes. Hemsworth presenta un Thor emocionalmente roto, marcado por la culpa y la pérdida tras los eventos de Infinity War. Su interpretación combina elementos de drama con toques de humor, mostrando a un personaje que intenta sobrellevar su fracaso como protector de Asgard y del universo. La transformación física del personaje es acompañada por una actuación que enfatiza la ansiedad, la depresión y la redención personal. A pesar de su apariencia más cómica en esta entrega, Hemsworth logra transmitir el dolor interno de Thor de manera efectiva. El actor Mark Ruffalo interpreta a Bruce Banner, quien en esta película ha logrado fusionarse con Hulk, creando una versión inteligente y equilibrada del personaje. Ruffalo aporta una interpretación más reflexiva y científica, mostrando un Banner que ha aceptado su dualidad. Su trabajo destaca por la capacidad de equilibrar humor, inteligencia y sensibilidad emocional. A diferencia de versiones anteriores del personaje, aquí Ruffalo presenta a un Bruce que ha encontrado una especie de paz interior, lo que le permite convertirse en una figura clave para resolver el problema del viaje en el tiempo y el uso de las gemas del infinito. Jeremy Renner interpreta a Clint Barton, también conocido como Hawkeye. Su actuación en Endgame se centra en el dolor y la pérdida familiar tras el chasquido de Thanos. Renner muestra un lado más oscuro del personaje bajo la identidad de Ronin, donde su interpretación se vuelve más intensa y emocionalmente cargada. A lo largo de la película, su transición de vengador solitario a miembro del equipo nuevamente refleja la importancia de la redención y la familia. Su trabajo actoral destaca por la contención emocional, especialmente en las escenas donde enfrenta la posibilidad de recuperar a su familia. Josh Brolin interpreta a Thanos, el antagonista principal. Su actuación es completamente basada en captura de movimiento, lo que le permite dar vida a un villano complejo y filosóficamente motivado. Brolin aporta una interpretación fría, calculada y al mismo tiempo profundamente convencida de su misión de equilibrar el universo. En Endgame, su versión del pasado presenta un Thanos más agresivo y menos reflexivo que en la película anterior, lo que contrasta con su interpretación anterior más madura. Su trabajo actoral es clave para mantener la amenaza constante en la película, incluso en escenas donde no está físicamente presente. Paul Rudd interpreta a Scott Lang, el hombre hormiga. Su actuación aporta ligereza, humor y esperanza a la narrativa. Rudd construye un personaje accesible, humano y emocionalmente cercano, que funciona como catalizador de la trama del viaje en el tiempo. Su interpretación destaca por su naturalidad y su capacidad de equilibrar comedia con momentos de tensión narrativa. Scott Lang es esencial en la estructura del guión, ya que su regreso del reino cuántico inicia el plan para revertir los efectos del chasquido. Brie Larson interpreta a Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel. Su participación en la película es más limitada en tiempo de pantalla, pero significativa en términos de poder narrativo. Larson construye un personaje fuerte, seguro y con una presencia dominante. Su actuación transmite una sensación de autoridad y control, aunque también se muestra como una figura relativamente nueva dentro del grupo de los Vengadores. Su papel en la batalla final refuerza la escala cósmica del universo Marvel. Además del elenco principal, la película cuenta con interpretaciones importantes de actores como Tom Holland como Spider-Man,
quien aporta una actuación emocionalmente intensa que refleja la inocencia y el miedo de un joven héroe enfrentando la muerte y el regreso a la vida. Holland transmite vulnerabilidad y entusiasmo, convirtiendo a Peter Parker en uno de los personajes más queridos del público. Benedict Cumberbatch interpreta a Doctor Strange, cuya actuación es más reservada, pero estratégicamente importante. Cumberbatch construye un personaje enigmático, inteligente y con una visión a largo plazo de los eventos, lo que aporta profundidad a la narrativa general. Su papel en la batalla final es crucial para la resolución del conflicto. Tom Hiddleston aparece brevemente como Loki en una línea temporal alternativa, aportando su característico carisma y astucia al personaje. Aunque su participación es corta, su presencia sigue siendo relevante dentro del universo narrativo. El trabajo colectivo de todos estos actores en Avengers Endgame no solo consiste en interpretar personajes individuales, sino en construir una narrativa emocional compartida que representa más de una década de desarrollo cinematográfico. Cada actor aporta una interpretación que refleja la evolución de su personaje, lo que convierte la película en un cierre emocionalmente complejo y técnicamente impresionante. La interacción entre los personajes, sus decisiones y sus sacrificios se ven reforzados por actuaciones que combinan experiencia, compromiso y una profunda comprensión de sus roles dentro de la historia. En conjunto, el elenco de Endgame no solo representa a superhéroes, sino también a figuras humanas enfrentadas a pérdidas, decisiones difíciles y la responsabilidad del poder. El trabajo de cada actor contribuye a que la película funcione como una conclusión épica, emocional y culturalmente significativa dentro del cine moderno. La película Avengers Endgame es sin duda uno de los eventos cinematográficos más importantes del siglo XXI, dentro del género de superhéroes. No se trata únicamente de una producción de acción con efectos visuales espectaculares, sino del cierre de una saga que se construyó durante más de una década dentro del universo cinematográfico de Marvel. Por esta razón, su valor no puede analizarse solo como una película individual, sino también como la culminación de una narrativa extensa que conecta múltiples historias, personajes y emociones acumuladas a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista narrativo, Endgame es una obra ambiciosa que intenta resolver las consecuencias del desastre global provocado por Thanos en la película anterior. La historia comienza en un tono muy oscuro, casi silencioso, donde el mundo se muestra vacío y emocionalmente devastado. Este inicio es importante porque rompe con la estructura tradicional de las películas de superhéroes, que suelen comenzar con acción o conflicto inmediato. Aquí, en cambio, se prioriza el duelo, la pérdida y la desesperanza, lo que le da un peso emocional más profundo a la historia. Uno de los aspectos más destacados de la película es su capacidad para equilibrar múltiples líneas narrativas sin perder el foco principal. A lo largo del desarrollo, los personajes se dividen en equipos y viajan a diferentes momentos del pasado para recuperar las gemas del infinito. Este recurso del viaje en el tiempo no solo sirve como mecanismo de trama, sino también como herramienta emocional para explorar el pasado de los personajes. Cada misión permite revisitar momentos clave del universo Marvel, lo que genera nostalgia en el espectador y al mismo tiempo añade nuevas capas a la historia. En términos de ritmo, la película tiene una estructura particular. La primera mitad es más lenta y centrada en la reconstrucción emocional de los personajes, mientras que la segunda mitad se convierte en una explosión de acción, culminando en una de las batallas finales más grandes del cine moderno. Esta división puede resultar desigual para algunos espectadores, pero en realidad responde a una intención clara: construir emocionalmente la tensión antes de liberarla en el clímax. El desarrollo de los personajes es uno de los puntos más fuertes de la película. Tony Stark evoluciona de ser un hombre egoísta y centrado en sí mismo a convertirse en una figura dispuesta al sacrificio absoluto. Steve Rogers, por su parte, completa su viaje como símbolo de integridad y liderazgo, eligiendo finalmente su propia felicidad después de años de responsabilidad. Thor representa el fracaso y la autodestrucción, mostrando un lado más humano y vulnerable. Natasha Romanoff encarna el sacrificio silencioso y la redención personal. Cada personaje tiene un arco narrativo coherente que se cierra de manera significativa. Desde el punto de vista visual, la película es impresionante. Las escenas de batalla están cuidadosamente coreografiadas y utilizan efectos especiales de alta calidad
que logran mantener la claridad incluso en momentos de caos extremo. La batalla final, en particular, es un espectáculo visual que reúne a prácticamente todos los personajes del universo Marvel en una sola secuencia. Sin embargo, lo más importante no es solo la escala visual, sino la forma en que estas escenas están cargadas de significado emocional. La música también juega un papel fundamental en la experiencia de la película. La banda sonora acompaña cada momento clave, reforzando la tensión, la tristeza o la esperanza según la escena. Los temas musicales asociados a personajes específicos ayudan a conectar emocionalmente al espectador con sus historias individuales, especialmente en los momentos finales. Uno de los elementos más debatidos de la película es el uso del viaje en el tiempo como recurso narrativo. Aunque permite cerrar múltiples historias y explorar el pasado, también genera algunas inconsistencias lógicas que han sido objeto de discusión entre los fans. Sin embargo, dentro del contexto emocional de la película, este recurso funciona más como una herramienta narrativa que como una explicación científica estricta. El villano Thanos, interpretado por Josh Brolin, sigue siendo una figura imponente en esta entrega, aunque su versión del pasado es más agresiva y menos filosófica que en la película anterior. Esto crea un contraste interesante entre el Thanos que ya cumplió su objetivo y el Thanos que aún está en proceso de alcanzarlo. Su presencia constante mantiene la tensión narrativa, incluso cuando no está en pantalla. En cuanto a la duración, Endgame es una película extensa, con más de 3 horas de metraje. Esto puede resultar desafiante para algunos espectadores, especialmente aquellos que no están familiarizados con las películas anteriores del universo Marvel. Sin embargo, esta duración permite desarrollar adecuadamente tanto la historia como los personajes, evitando una conclusión apresurada. El humor también está presente, aunque de manera más controlada que en otras películas de Marvel. Se utiliza principalmente para aliviar la tensión en momentos específicos, pero sin romper el tono general de la historia. Este equilibrio entre humor y drama es uno de los elementos característicos del estilo narrativo de Marvel. En términos emocionales, la película es extremadamente efectiva. Muchos de sus momentos clave están diseñados para generar una respuesta emocional fuerte en el espectador, especialmente en lo relacionado con la pérdida, el sacrificio y la esperanza. El final de Tony Stark, en particular, es uno de los momentos más impactantes, ya que representa el cierre definitivo de uno de los personajes más importantes de todo el universo cinematográfico. Otro aspecto importante es el tema del legado. La película no solo trata sobre salvar el universo, sino también sobre qué queda después de los héroes. El paso del escudo del Capitán América a Sam Wilson simboliza la continuidad de la historia, mientras que la decisión de Thor de unirse a los Guardianes de la Galaxia muestra una búsqueda de propósito más allá del deber tradicional. Desde una perspectiva crítica, Endgame logra equilibrar la espectacularidad con la emoción, aunque en algunos momentos la complejidad de su trama puede resultar abrumadora para espectadores casuales. No es una película diseñada para ser entendida de manera aislada. Requiere haber visto varias películas anteriores para apreciar completamente su impacto. En cuanto a si la película es buena o no, la respuesta depende del tipo de espectador. Para los seguidores del universo Marvel, es una obra imprescindible que ofrece un cierre satisfactorio a muchas historias. Para quienes buscan una película de acción independiente sin contexto previo, puede resultar confusa o demasiado dependiente de otras entregas. Sin embargo, en términos generales, Avengers Endgame es una película muy bien construida dentro de su propio contexto. Su ambición narrativa, su carga emocional y su ejecución técnica la convierten en una de las producciones más importantes del cine moderno. No es perfecta, pero su impacto cultural y emocional es innegable. Entonces, ¿vale la pena verla? Sí, absolutamente. Es una película que ofrece una experiencia cinematográfica completa, especialmente si se ha seguido la saga desde el principio. No solo proporciona entretenimiento, sino también una conclusión emocional a una historia que ha acompañado a millones de espectadores durante años. Su valor no radica únicamente en la acción o los efectos visuales, sino en la forma en que logra cerrar ciclos narrativos y emocionales de manera coherente. En conclusión, Avengers Endgame es una obra que combina acción, emoción, nostalgia y espectáculo en una sola experiencia. Es una película que marca el final de una era dentro del cine de superhéroes, y que, a pesar de sus pequeños defectos narrativos, logra cumplir su objetivo principal: ofrecer un cierre satisfactorio y emocionalmente poderoso.
Para cualquier persona interesada en el cine moderno o en la evolución del género de superhéroes, es una película que definitivamente merece ser vista. La película Avengers Endgame representa uno de los logros más avanzados en la historia de los efectos visuales modernos dentro del cine comercial. Su nivel de VFX, efectos visuales, y CGI, imágenes generadas por computadora, no solo busca crear espectáculos impresionantes, sino también integrar mundos digitales de forma tan precisa que el espectador no perciba la frontera entre lo real y lo artificial. Este equilibrio entre realismo y fantasía es el resultado de años de evolución tecnológica en la industria cinematográfica, aplicada a una producción de escala gigantesca. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de VFX en Endgame es la creación de entornos completamente digitales. Muchas de las localizaciones vistas en la película no existen físicamente o fueron modificadas digitalmente para adaptarse a la narrativa. Planetas alienígenas, bases espaciales, campos de batalla destruidos y versiones alternativas de la Tierra fueron diseñados utilizando software avanzado de modelado 3D. Estos entornos no solo son visualmente espectaculares, sino que también están construidos con un nivel de detalle que incluye texturas físicas, iluminación dinámica y simulación atmosférica realista. La iluminación digital es uno de los pilares fundamentales del CGI en la película. Los artistas de efectos visuales trabajaron con sistemas de iluminación global que simulan cómo la luz rebota en superficies reales. Esto permite que los personajes digitales se integren perfectamente con escenarios filmados en estudio o en exteriores. La coherencia entre sombras, reflejos y fuentes de luz es tan precisa que incluso en escenas altamente complejas, el ojo humano no percibe diferencias entre elementos reales y digitales. Otro elemento clave es la creación de personajes digitales completamente generados por computadora. Thanos es el ejemplo más importante de este trabajo. Aunque el personaje es interpretado mediante captura de movimiento por un actor real, su apariencia final es completamente digital. Los estudios de VFX desarrollaron un sistema avanzado de captura facial que permite reproducir microexpresiones humanas con gran fidelidad. Cada gesto, parpadeo y movimiento muscular del rostro de Thanos fue reconstruido digitalmente para transmitir emociones creíbles, algo fundamental para un villano con tanta carga dramática. El proceso de captura de movimiento utilizado en la película es extremadamente complejo. Los actores usan trajes especiales con sensores que registran cada movimiento del cuerpo. Estos datos se trasladan a modelos digitales que replican la anatomía humana o alienígena, según el personaje. En el caso de los Vengadores, muchas escenas de acción fueron grabadas inicialmente en un entorno vacío, conocido como volumen de captura, donde luego se añadieron los elementos visuales en postproducción. Esto permite una libertad total en la creación de escenas imposibles de filmar en la realidad. Las escenas de batalla masiva en Endgame son uno de los mayores desafíos técnicos del cine moderno. En la batalla final, miles de personajes digitales interactúan simultáneamente en pantalla. Para lograr esto, los estudios de VFX desarrollaron sistemas de simulación de multitudes que permiten animar grandes grupos de personajes con comportamientos autónomos. Cada soldado, criatura o héroe secundario tiene patrones de movimiento únicos que evitan la sensación de repetición artificial. La simulación de destrucción también juega un papel fundamental. Explosiones, colapsos de estructuras y efectos de energía fueron creados mediante simulaciones físicas avanzadas. Estos sistemas calculan cómo los objetos se rompen, se dispersan o reaccionan a fuerzas externas como impactos o ondas de choque. El resultado es una destrucción visualmente creíble que sigue leyes físicas coherentes, lo que aumenta la inmersión del espectador. El personaje de Iron Man es otro ejemplo del uso sofisticado del CGI. Aunque el actor interpreta a Tony Stark físicamente, el traje de Iron Man en muchas escenas es completamente digital. Esto permite que el personaje realice movimientos imposibles para un traje físico real. Las placas del armamento, los sistemas de propulsión y los efectos de energía del traje fueron diseñados con un alto nivel de detalle, incluyendo reflejos metálicos dinámicos y luces internas que responden a cada acción del personaje. Uno de los mayores retos del VFX en la película fue la integración de personajes digitales con actores reales en el mismo plano. Este proceso requiere una sincronización perfecta entre actuación,
cámara e iluminación. Los estudios de efectos visuales utilizan técnicas de composición digital, donde múltiples capas de imágenes se combinan para crear una escena final. Cada elemento, desde el fondo hasta los efectos de partículas, es ajustado cuidadosamente para mantener la coherencia visual. El uso de partículas digitales es especialmente importante en escenas como portales mágicos, explosiones de energía o teletransportaciones. Estos efectos se generan mediante simulaciones matemáticas que controlan millones de partículas individuales en movimiento. Cada partícula tiene comportamiento físico propio, lo que permite crear efectos visuales complejos como polvo, fuego, humo o energía cósmica con gran realismo. La recreación digital de personajes envejecidos o rejuvenecidos también es un aspecto destacado del trabajo de CGI. En varias escenas de la película, algunos personajes aparecen en diferentes etapas de su vida. Para lograr esto, se utilizan técnicas de de-aging digital, que modifican el rostro del actor eliminando arrugas, ajustando proporciones faciales y suavizando la piel sin perder la identidad original del intérprete. Este proceso requiere una combinación de inteligencia artificial, modelado facial y pintura digital cuadro por cuadro. Uno de los mayores retos del VFX en la película fue la integración de personajes digitales con actores reales en el mismo plano. Este proceso requiere una sincronización perfecta entre actuación, cámara e iluminación. Los estudios de efectos visuales utilizan técnicas de composición digital, donde múltiples capas de imágenes se combinan para crear una escena final. Cada elemento, desde el fondo hasta los efectos de partículas, es ajustado cuidadosamente para mantener la coherencia visual. El uso de partículas digitales es especialmente importante en escenas como portales mágicos, explosiones de energía o teletransportaciones. Estos efectos se generan mediante simulaciones matemáticas que controlan millones de partículas individuales en movimiento. Cada partícula tiene comportamiento físico propio, lo que permite crear efectos visuales complejos como polvo, fuego, humo o energía cósmica con gran realismo. La recreación digital de personajes envejecidos o rejuvenecidos también es un aspecto destacado del trabajo de CGI. En varias escenas de la película, algunos personajes aparecen en diferentes etapas de su vida. Para lograr esto, se utilizan técnicas de de-aging digital, que modifican el rostro del actor eliminando arrugas, ajustando proporciones faciales y suavizando la piel sin perder la identidad original del intérprete. Este proceso requiere una combinación de inteligencia artificial, modelado facial y pintura digital cuadro por cuadro. La animación de fluidos es otro componente esencial en la película. Agua, lluvia, humo y otros elementos líquidos fueron simulados digitalmente para reaccionar de manera natural con el entorno. Estas simulaciones requieren una gran cantidad de poder computacional, ya que cada gota o corriente de fluido debe comportarse según leyes físicas reales. Esto es especialmente visible en escenas donde los personajes interactúan con ambientes destruidos o inundados. El diseño de las gemas del infinito y del guantelete también es un ejemplo de detalle en VFX. Cada gema emite una luz específica con propiedades únicas, y su interacción con el entorno genera efectos visuales distintos. Cuando las gemas son activadas, el entorno cambia dinámicamente en color, intensidad lumínica y distorsión espacial, lo que refuerza la sensación de poder absoluto. El trabajo de integración digital no solo se limita a la acción, sino también a escenas emocionales. Muchas secuencias íntimas utilizan VFX de forma sutil para mejorar la iluminación, suavizar fondos o corregir elementos visuales sin que el espectador lo note. Este tipo de efectos invisibles es fundamental para mantener la continuidad visual y emocional de la película. Otro aspecto importante es la renderización final de cada imagen. Este proceso consiste en convertir los modelos digitales en fotogramas terminados con iluminación, sombras, texturas y efectos aplicados. Cada segundo de la película puede requerir horas o incluso días de procesamiento en granjas de servidores especializados. Esto demuestra la enorme cantidad de recursos computacionales necesarios para lograr el resultado final. La coordinación entre múltiples estudios de VFX alrededor del mundo fue esencial para completar la película. Diferentes equipos trabajaron en distintas secuencias, pero todos debían seguir una guía visual coherente para mantener la consistencia estética. Esto incluye el diseño de personajes, la paleta de colores, el estilo de iluminación
y la física de los movimientos. El resultado final es una experiencia visual que redefine los estándares del cine moderno. Avengers Endgame no solo utiliza CGI como herramienta decorativa, sino como un lenguaje narrativo completo que permite contar historias imposibles de otra manera. Cada efecto visual tiene una función dentro de la narrativa, ya sea reforzar la emoción, ampliar la escala del conflicto o dar vida a mundos inexistentes. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en esta película representa una de las cumbres técnicas del cine contemporáneo. La combinación de captura de movimiento, simulación física, renderizado avanzado y composición digital crea un universo visual coherente y profundamente inmersivo. Más allá del espectáculo, estos efectos sirven para apoyar una historia emocionalmente compleja, demostrando que la tecnología cinematográfica puede ser tanto espectacular como narrativa. La película Avengers Endgame tuvo uno de los recorridos comerciales más impactantes en la historia del cine moderno, estableciendo récords tanto en taquilla mundial como en distribución en formato doméstico. Su éxito no solo se debió a la popularidad del universo Marvel, sino también a una estrategia de lanzamiento global cuidadosamente planificada, que convirtió su estreno en un fenómeno cultural sin precedentes. Desde su estreno en salas de cine, Endgame generó una expectativa enorme. Las preventas de entradas comenzaron a romper récords días antes del lanzamiento oficial, colapsando plataformas digitales en varios países debido a la alta demanda. Este nivel de interés anticipado ya indicaba que la película no sería un estreno común, sino un evento cinematográfico global. En su primer fin de semana, la película logró cifras extraordinarias, superando ampliamente a cualquier otro estreno anterior en la historia del cine en ese momento. Uno de los factores clave de su éxito en taquilla fue su distribución simultánea en múltiples mercados internacionales. Marvel Studios y Disney coordinaron un lanzamiento global casi sincronizado, lo que evitó filtraciones importantes y permitió que el impacto cultural se mantuviera uniforme en todo el mundo. Esta estrategia ayudó a maximizar la recaudación inicial, ya que el público acudió masivamente a los cines en los primeros días. En términos de rendimiento global, la película alcanzó cifras históricas que la posicionaron como una de las más taquilleras de todos los tiempos. Su éxito fue impulsado por la culminación de una narrativa de más de una década, lo que convirtió cada entrada vendida en parte de un evento emocional colectivo. No se trataba solo de ver una película, sino de presenciar el final de una saga que había acompañado a millones de espectadores durante años. El mercado internacional jugó un papel fundamental en este éxito. Países como China, India, Reino Unido y varias naciones de Europa contribuyeron significativamente a la recaudación total. En muchos de estos territorios, la película rompió récords locales de estreno, consolidando el dominio global del universo Marvel. La popularidad de los personajes y la conexión emocional con el público fueron factores decisivos en este rendimiento. Otro elemento importante fue la duración de la película. Aunque su tiempo de más de 3 horas podría haber sido un obstáculo para la taquilla, en realidad se convirtió en un factor positivo. Muchos espectadores percibieron la película como una experiencia completa, lo que justificaba el precio de la entrada. Además, la naturaleza evento del estreno incentivó a los fans a verla más de una vez en cines, lo que aumentó considerablemente la recaudación final. Las proyecciones en formatos premium también contribuyeron al éxito económico. Salas IMAX, 3D y pantallas de gran formato ofrecieron experiencias más inmersivas, lo que permitió a los estudios cobrar precios más altos por entrada. Esto no solo aumentó los ingresos, sino que también reforzó la percepción de la película como un espectáculo visual único. A nivel de récords, la película alcanzó hitos históricos en tiempo récord. En pocos días, ya había superado cifras que otras producciones tardaron meses en lograr. Su velocidad de crecimiento en taquilla fue una de las más rápidas jamás registradas, lo que demuestra la enorme anticipación del público. Este fenómeno fue acompañado por una cobertura mediática global que amplificó aún más su impacto. Sin embargo, el éxito no se limitó a la taquilla. El lanzamiento en formato doméstico también fue un componente importante de su ciclo comercial. Tras su paso por cines, la película fue lanzada en formatos digitales, Blu-ray y servicios de streaming. Esta transición permitió que el público volviera a experimentar la película desde casa, lo que extendió su vida comercial más allá de las salas de cine. En el mercado digital,
La película tuvo una recepción muy fuerte. Las plataformas de compra y alquiler en línea registraron altas cifras de descargas y visualizaciones. Muchos espectadores que no pudieron verla en cines optaron por adquirirla digitalmente, lo que generó ingresos adicionales significativos. Además, el lanzamiento digital incluyó contenido adicional como escenas eliminadas, comentarios del equipo de producción y material detrás de cámaras. El lanzamiento en Blu-ray y DVD también fue un éxito considerable. Las ediciones físicas incluyeron versiones extendidas, coleccionables y contenido exclusivo, lo que atrajo especialmente a los fanáticos más dedicados del universo Marvel. Estas ediciones no solo funcionaron como productos de entretenimiento, sino también como artículos de colección. Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento en formato doméstico fue la calidad de la transferencia visual. La película fue optimizada para pantallas de alta definición, lo que permitió apreciar con mayor detalle los efectos visuales, la iluminación y la composición de las escenas. Esto hizo que muchos espectadores volvieran a ver la película para analizar aspectos técnicos que no habían notado en el cine. El impacto cultural del lanzamiento doméstico también fue significativo. En redes sociales y comunidades de fans, la película continuó siendo tema de conversación durante meses después de su estreno. Esto ayudó a mantener su relevancia y prolongar su ciclo de vida comercial. Las discusiones sobre escenas clave, teorías y análisis narrativos mantuvieron vivo el interés del público. En cuanto a su desempeño comparativo, Endgame superó a muchas otras películas de gran presupuesto en términos de rentabilidad global. Su éxito no solo se mide en ingresos, sino también en su capacidad para atraer audiencias de diferentes edades, culturas y regiones. Este alcance global es uno de los factores que la convierten en un fenómeno único dentro de la industria cinematográfica. Otro elemento importante es el marketing previo al estreno. La campaña promocional fue cuidadosamente diseñada para mantener el misterio sin revelar detalles clave de la trama. Los trailers mostraron solo fragmentos de la historia, lo que aumentó la curiosidad del público. Esta estrategia de marketing contribuyó directamente al éxito en taquilla, ya que generó una expectativa constante durante meses. El estreno de la película también tuvo un impacto en la industria del cine en general. Muchos estudios comenzaron a replantear sus estrategias de lanzamiento, buscando replicar el modelo de evento global que Marvel había logrado con esta película. El concepto de película-evento se consolidó como una nueva forma de entender los grandes estrenos cinematográficos. En términos de duración en cartelera, la película mantuvo un rendimiento sólido durante varias semanas. Aunque las cifras iniciales fueron extremadamente altas, el interés del público se mantuvo relativamente estable debido a la relevancia emocional de la historia. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los estrenos, eventualmente su recaudación comenzó a disminuir cuando nuevas películas llegaron a los cines. El ciclo completo de taquilla y distribución doméstica demuestra que el éxito de Avengers Endgame no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de una planificación estratégica a largo plazo. Desde la construcción de la saga hasta el lanzamiento final, todo estuvo diseñado para maximizar el impacto cultural y económico. En conclusión, la película no solo fue un éxito en términos de ingresos, sino también un hito en la forma en que se distribuyen y consumen las películas modernas. Su desempeño en taquilla y en formato doméstico demuestra cómo una historia bien construida, combinada con una estrategia de lanzamiento global, puede convertirse en un fenómeno sin precedentes en la historia del cine. La película Avengers Endgame es una de las producciones más influyentes del cine moderno, especialmente dentro del género de superhéroes. Como toda obra de gran escala, tiene aspectos muy positivos que la elevan a nivel de fenómeno cultural, pero también algunos puntos negativos o discutibles que han sido analizados por críticos y espectadores. Entender ambos lados permite tener una visión más equilibrada de lo que realmente representa esta película dentro de la historia del cine. Uno de los puntos más positivos más evidentes es su ambición narrativa. Endgame no es una película aislada, sino el cierre de una saga construida durante más de 10 años. Esta característica le da un peso único, ya que conecta múltiples historias, personajes y eventos anteriores en una sola conclusión. La forma en que logra unir tantas líneas narrativas sin perder completamente el hilo principal es uno de sus mayores logros. Muy pocas películas en la historia del cine han intentado algo de esta magnitud. Otro aspecto positivo es el desarrollo emocional de los personajes.
Cada uno de los protagonistas principales tiene un arco narrativo que concluye de manera significativa. Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff y Thor, entre otros, reciben un cierre que refleja su evolución a lo largo de la saga. Este tipo de construcción emocional no es común en películas de acción, lo que hace que Endgame destaque por su profundidad emocional. El público no solo ve héroes en acción, sino personajes que han crecido, sufrido y cambiado con el tiempo. La película también destaca por su escala visual. Las escenas de batalla, especialmente el enfrentamiento final, son espectaculares, tanto en diseño como en ejecución. La combinación de efectos visuales, coreografía de acción y música crea momentos cinematográficos muy impactantes. El uso de CGI y VFX está cuidadosamente integrado para dar vida a mundos y personajes imposibles de representar en la realidad, lo que refuerza la sensación de estar viendo algo verdaderamente épico. Otro punto positivo importante es la conexión emocional con el público. Debido a que muchos espectadores habían seguido la saga durante años, la película logra generar una respuesta emocional muy fuerte. Momentos como el sacrificio de Tony Stark o el regreso de los héroes desaparecidos tienen un impacto profundo, porque representan el cierre de historias que el público ha acompañado durante mucho tiempo. Esta conexión emocional es uno de los principales factores de su éxito. El equilibrio entre acción y narrativa también es un punto fuerte. Aunque la película tiene muchas escenas de combate, también dedica tiempo a desarrollar los personajes y sus conflictos internos. Esto evita que la historia sea únicamente un espectáculo visual sin profundidad. La primera parte de la película, más lenta y centrada en la reconstrucción emocional, contrasta con la segunda parte llena de acción, creando una estructura narrativa interesante. Además, el uso del viaje en el tiempo como recurso narrativo permite explorar momentos clave del universo Marvel. Esto no solo aporta nostalgia, sino que también ofrece nuevas perspectivas sobre eventos pasados. Los personajes tienen la oportunidad de enfrentarse a versiones anteriores de sí mismos o de revivir momentos importantes, lo que añade complejidad emocional a la historia. Sin embargo, a pesar de sus muchos aspectos positivos, la película también tiene puntos negativos que han sido señalados por críticos y espectadores. Uno de los principales es su complejidad narrativa. Debido a la cantidad de personajes, líneas temporales y eventos interconectados, la película puede resultar confusa para quienes no han seguido todas las entregas anteriores. Esto limita su accesibilidad como obra independiente. Otro punto negativo es el ritmo irregular. La primera parte de la película es bastante lenta y se centra en el desarrollo emocional y la preparación del plan. Aunque esto es importante para la historia, algunos espectadores pueden sentir que el ritmo es demasiado pausado en comparación con la intensidad de la segunda mitad. Este contraste puede generar una sensación de desequilibrio narrativo. El uso del viaje en el tiempo, aunque interesante, también ha sido criticado por generar inconsistencias lógicas. Algunas reglas del viaje temporal no están completamente claras o parecen cambiar según la necesidad de la trama. Esto ha generado debates entre los fans sobre la coherencia interna de la historia. Aunque el objetivo principal es emocional y no científico, estas inconsistencias pueden afectar la percepción de la lógica narrativa. Otro aspecto negativo es que algunos personajes secundarios reciben poco desarrollo. Debido a la enorme cantidad de héroes presentes, no todos tienen el mismo nivel de atención narrativa. Algunos personajes aparecen principalmente en escenas de acción, sin un desarrollo emocional profundo, lo que puede hacer que su participación se sienta limitada. También se ha criticado el uso del fanservice. Aunque muchos momentos están diseñados para emocionar a los fans, algunos críticos consideran que ciertas escenas están construidas más para generar reacción emocional que para avanzar la historia de manera orgánica. Esto puede dar la sensación de que algunos elementos están añadidos para satisfacer expectativas del público en lugar de servir a la narrativa. Otro punto debatido es la dependencia de películas anteriores. Endgame no funciona realmente como una película independiente, ya que requiere haber visto múltiples entregas previas para entender completamente la historia y el impacto de los eventos. Esto puede ser una barrera para nuevos espectadores que no están familiarizados con el universo Marvel. En términos de villano, aunque Thanos es un personaje sólido, algunos críticos consideran que su presencia en esta película es menos filosófica que en la entrega anterior. La versión del pasado del personaje es más agresiva y menos compleja, lo que reduce ligeramente la profundidad moral del antagonista en comparación con su aparición previa.
Otro aspecto que puede considerarse negativo es la duración de la película. Con más de 3 horas de metraje, puede resultar extensa para algunos espectadores. Aunque esta duración permite desarrollar la historia adecuadamente, también puede generar fatiga narrativa, especialmente en la primera mitad. A nivel emocional, aunque la película es muy efectiva, también puede ser abrumadora. La cantidad de momentos trágicos, sacrificios y despedidas puede resultar intensa para algunos espectadores. Esto no es necesariamente negativo desde un punto de vista narrativo, pero sí puede afectar la experiencia general dependiendo del público. Sin embargo, incluso con estos puntos negativos, la película mantiene un nivel de calidad muy alto. Su ambición, su impacto cultural y su capacidad para cerrar una saga de manera coherente la convierten en una obra muy significativa dentro del cine moderno. Pocas películas logran equilibrar tantas historias y personajes de manera relativamente efectiva. En conclusión, Avengers Endgame es una película que combina grandes fortalezas con algunas debilidades inevitables debido a su escala. Sus puntos positivos incluyen su narrativa ambiciosa, su desarrollo emocional, sus efectos visuales y su impacto cultural. Sus puntos negativos incluyen la complejidad de la trama, el ritmo irregular, algunas inconsistencias en el viaje en el tiempo y la dependencia de películas anteriores. A pesar de sus defectos, sigue siendo una de las películas más importantes del cine contemporáneo. Su capacidad para emocionar, sorprender y cerrar una era cinematográfica la convierte en una experiencia única que difícilmente podrá repetirse en la misma escala. La película, Avengers Endgame, es el resultado de una colaboración creativa muy compleja entre dirección y escritura de guión, donde los hermanos directores y el equipo de guionistas trabajaron juntos para cerrar una de las sagas más grandes del cine moderno. La dirección estuvo a cargo de Anthony y Joe Russo, mientras que el guión fue desarrollado principalmente por Christopher Marcus y Stephen McFeely. Este equipo creativo ya tenía experiencia previa dentro del universo Marvel, lo que les permitió manejar con precisión una historia tan extensa y emocionalmente cargada. Los directores Anthony y Joe Russo se han consolidado como figuras clave dentro del cine de superhéroes gracias a su habilidad para manejar narrativas complejas con múltiples personajes. Su estilo de dirección se caracteriza por el equilibrio entre acción espectacular y desarrollo emocional. En Endgame, su principal desafío fue coordinar una historia que no solo funcionara como película individual, sino también como conclusión de más de 20 películas anteriores. Esto implicó una planificación extremadamente detallada, donde cada escena debía tener un propósito narrativo claro dentro del cierre general de la saga. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de los hermanos Russo fue la gestión del tono de la película. Endgame combina elementos de drama, ciencia ficción, acción y comedia, y mantener este equilibrio sin que la historia se sintiera inconsistente fue una tarea compleja. Los directores decidieron dividir la película en 2 partes claramente diferenciadas. Una primera mitad más lenta y emocional, centrada en el duelo y la reconstrucción, y una segunda mitad más intensa y orientada a la acción. Esta estructura permitió que el público procesara emocionalmente los eventos antes de llegar al clímax final. En términos de dirección visual, los Russo trabajaron estrechamente con equipos de efectos visuales para asegurar que cada escena tuviera coherencia estética. Debido a la gran cantidad de elementos digitales, fue fundamental que la dirección artística estuviera alineada con la narrativa emocional. Esto significa que cada batalla, cada plano y cada composición visual no solo debía ser espectacular, sino también servir a la historia y a los personajes. El trabajo de los directores también fue crucial en la coordinación de un elenco extremadamente grande. Manejar múltiples personajes principales, secundarios y cameos requiere una organización precisa para evitar que la historia se vuelva caótica. Los Russo lograron dar espacio a cada personaje importante sin perder el enfoque principal, aunque algunos personajes tuvieron menos desarrollo debido a las limitaciones de tiempo. Por otro lado, el equipo de guionistas formado por Christopher Marcus y Stephen McFeely tuvo la responsabilidad de construir la estructura narrativa de la película. Su trabajo no consistía solo en escribir diálogos, sino en cerrar arcos argumentales que habían sido desarrollados durante más de una década. Esto implica una enorme responsabilidad, ya que cada decisión narrativa afecta el legado de múltiples películas anteriores. Uno de los mayores logros del guión
es la forma en que maneja el concepto de cierre. La historia no solo trata sobre derrotar a un villano, sino sobre resolver emocionalmente las trayectorias de los personajes principales. Marcus y McFeely diseñaron el guión de manera que cada héroe tuviera un momento significativo de conclusión, lo que convierte la película en una experiencia emocional más que simplemente narrativa. El guión también introduce el concepto del viaje en el tiempo como mecanismo central de la trama. Este elemento fue cuidadosamente estructurado para permitir que los personajes revisiten momentos clave del pasado sin destruir completamente la coherencia del universo. Aunque este recurso ha generado debates entre los fans, desde el punto de vista narrativo, permitió explorar la historia de manera creativa y emocional. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de los guionistas es el desarrollo del personaje de Tony Stark. Su arco narrativo, desde un hombre egoísta hasta un héroe dispuesto al sacrificio final, fue construido a lo largo de múltiples películas y culmina de manera coherente en Endgame. El guión se asegura de que su decisión final tenga un impacto emocional fuerte y esté justificada por su evolución previa. De manera similar, el guión de Steve Rogers refleja una conclusión diferente, pero igualmente significativa. En lugar de un sacrificio heroico, su historia termina con la búsqueda de paz personal. Este contraste entre ambos personajes principales muestra la intención de los guionistas de ofrecer diferentes tipos de finales, dependiendo del viaje emocional de cada uno. El guión también se enfrenta al desafío de equilibrar múltiples tonos dentro de una misma historia. Hay momentos de humor, especialmente con personajes como Thor y Scott Lang, que sirven para aliviar la tensión. Sin embargo, estos momentos están cuidadosamente colocados para no romper el impacto emocional de las escenas más dramáticas. Otro elemento importante del guión es la construcción del villano Thanos. Aunque es un personaje ya establecido en películas anteriores, en Endgame su versión del pasado permite explorar una faceta más agresiva y directa. El guión utiliza este contraste para reforzar la idea de que las decisiones del pasado pueden generar consecuencias muy diferentes en el presente. El trabajo de escritura también incluye una gran cantidad de referencias internas al universo Marvel. Estas referencias no solo sirven como fanservice, sino que también ayudan a conectar emocionalmente los eventos de la película con historias anteriores. Esto crea una sensación de continuidad narrativa que es fundamental para el impacto del final. La estructura del guión está cuidadosamente diseñada en 3 actos. El primer acto se centra en la pérdida y la desesperanza tras el chasquido de Thanos. El segundo acto introduce la idea del viaje en el tiempo y la recuperación de las gemas del infinito. El tercer acto culmina en la batalla final y el sacrificio de los héroes principales. Esta estructura clásica se adapta a una narrativa moderna y compleja. El proceso de escritura también implicó múltiples revisiones y ajustes. Debido a la cantidad de personajes y líneas argumentales, el guión tuvo que ser refinado constantemente para evitar inconsistencias. Cada escena debía justificar su presencia dentro de la historia general, lo que hace que el guión sea altamente eficiente en términos narrativos. Los guionistas también trabajaron estrechamente con los actores para adaptar los diálogos a las interpretaciones individuales. Esto permitió que cada personaje mantuviera su voz única dentro de la historia. La colaboración entre escritura y actuación es uno de los factores que contribuyen a la naturalidad de los diálogos. En términos de impacto emocional, el guión de Avengers Endgame está diseñado para generar una progresión constante de tensión y liberación emocional. Desde los momentos iniciales de tristeza hasta el clímax final, la historia guía al espectador a través de una serie de emociones cuidadosamente construidas. El trabajo conjunto de los directores Anthony y Joe Russo y los guionistas Christopher Marcus y Stephen McFeely demuestra cómo una película de gran escala requiere una coordinación perfecta entre visión visual y narrativa escrita. Mientras los directores se encargan de dar forma a la experiencia visual y emocional en pantalla, los guionistas construyen la estructura que sostiene toda la historia. En conclusión, la dirección y el guión de Avengers Endgame representan un esfuerzo conjunto extraordinario dentro del cine moderno. Los hermanos Russo lograron dar coherencia visual y emocional a una historia extremadamente compleja, mientras que Marcus y McFeely construyeron un guión que cierra múltiples arcos narrativos de manera satisfactoria. Aunque el proyecto enfrenta desafíos inevitables debido a su escala, el resultado final es una obra que combina planificación, creatividad y ejecución técnica en un nivel muy alto.
También se ha criticado el uso del fanservice. Aunque muchos momentos están diseñados para emocionar a los fans, algunos críticos consideran que ciertas escenas están construidas más para generar reacción emocional que para avanzar la historia de manera orgánica. Esto puede dar la sensación de que algunos elementos están añadidos para satisfacer expectativas del público en lugar de servir a la narrativa. Otro punto debatido es la dependencia de películas anteriores. Endgame no funciona realmente como una película independiente, ya que requiere haber visto múltiples entregas previas para entender completamente la historia y el impacto de los eventos. Esto puede ser una barrera para nuevos espectadores que no están familiarizados con el universo Marvel. En términos de villano, aunque Thanos es un personaje sólido, algunos críticos consideran que su presencia en esta película es menos filosófica que en la entrega anterior. La versión del pasado del personaje es más agresiva y menos compleja, lo que reduce ligeramente la profundidad moral del antagonista en comparación con su aparición previa. Otro aspecto que puede considerarse negativo es la duración de la película. Con más de 3 horas de metraje, puede resultar extensa para algunos espectadores. Aunque esta duración permite desarrollar la historia adecuadamente, también puede generar fatiga narrativa, especialmente en la primera mitad. La película Avengers Endgame es una de las producciones más influyentes del cine moderno, especialmente dentro del género de superhéroes. Como toda obra de gran escala, tiene aspectos muy positivos que la elevan a nivel de fenómeno cultural, pero también algunos puntos negativos o discutibles que han sido analizados por críticos y espectadores. Entender ambos lados permite tener una visión más equilibrada de lo que realmente representa esta película dentro de la historia del cine. Uno de los puntos más positivos más evidentes es su ambición narrativa. Endgame no es una película aislada, sino el cierre de una saga construida durante más de 10 años. Esta característica le da un peso único, ya que conecta múltiples historias, personajes y eventos anteriores en una sola conclusión. La forma en que logra unir tantas líneas narrativas sin perder completamente el hilo principal es uno de sus mayores logros. Muy pocas películas en la historia del cine han intentado algo de esta magnitud. La música y el BGM, Background Music, o música de fondo, de la película Avengers Endgame, juegan un papel fundamental en la construcción emocional y narrativa de toda la historia. En una película de esta escala, donde se combinan acción épica, momentos de pérdida, sacrificio y esperanza, la música no es solo un acompañamiento, sino un elemento narrativo que guía al espectador a través de las emociones de los personajes y del universo entero. El trabajo musical estuvo dirigido por Alan Silvestri, uno de los compositores más importantes del cine contemporáneo, conocido por su capacidad de crear temas memorables y emocionalmente poderosos. Alan Silvestri ya había trabajado previamente en el universo cinematográfico de Marvel, especialmente en películas como Avengers y Infinity War. Su estilo musical se caracteriza por el uso de orquestas sinfónicas amplias, temas heroicos y una construcción progresiva de la tensión emocional. En Endgame, su objetivo principal fue cerrar musicalmente una historia que había comenzado años atrás, lo que implicaba no solo crear nueva música, sino también reutilizar y reinventar temas anteriores para darles un sentido de conclusión. Uno de los elementos más importantes del BGM de la película es el famoso tema principal de Los Vengadores. Este tema, originalmente introducido en la primera película del equipo, se convierte en un símbolo musical de unidad, heroísmo y resistencia. En Endgame, este tema aparece en momentos clave, especialmente en la batalla final, donde su uso refuerza la sensación de épica y cierre. La forma en que Silvestri lo adapta y lo eleva en intensidad refleja el crecimiento del equipo a lo largo de los años. El compositor utiliza una orquesta completa para crear una atmósfera sonora rica y dinámica. Los instrumentos de cuerda se utilizan para los momentos emocionales, especialmente en escenas de pérdida o reflexión. Los metales, como trompetas y trombones, se utilizan para los momentos heroicos y de acción. La percusión, por otro lado, aporta ritmo y tensión durante las secuencias de batalla. Esta combinación permite que la música cambie constantemente de tono sin perder coherencia. Uno de los aspectos más destacados del BGM es su capacidad para reforzar el impacto emocional de las escenas sin necesidad de diálogo. Por ejemplo, en los momentos de sacrificio o despedida, la música se vuelve más suave, utilizando melodías lentas y minimalistas que permiten al espectador concentrarse en las emociones de los personajes. En el caso del sacrificio de Tony Stark,
la música juega un papel fundamental en amplificar la tristeza y la grandeza del momento. Silvestri también utiliza silencios estratégicos dentro de la banda sonora. En algunas escenas clave, la ausencia de música es tan importante como su presencia. Estos silencios permiten que los diálogos o las acciones tengan más peso emocional. Después de estos momentos de silencio, la entrada de la música tiene un impacto aún mayor, creando una sensación de liberación emocional. Otro elemento importante del BGM es la reutilización de temas asociados a personajes específicos. Cada héroe principal tiene ciertos motivos musicales que representan su identidad. Por ejemplo, el tema de Steve Rogers está asociado a la nobleza y el sacrificio, mientras que el tema de Tony Stark tiene un tono más melancólico y reflexivo. Estos motivos se combinan y evolucionan a lo largo de la película, reflejando el desarrollo de los personajes. La música también juega un papel clave en la estructura del viaje en el tiempo dentro de la película. Cada época visitada tiene variaciones musicales que ayudan a diferenciar los momentos temporales. Esto no solo sirve como apoyo narrativo, sino que también ayuda al espectador a orientarse emocionalmente dentro de la historia. Uno de los momentos más destacados musicalmente es la batalla final. Aquí, Silvestri combina múltiples temas musicales en una sola composición épica. El tema de los Vengadores se mezcla con motivos individuales de diferentes personajes, creando una sinfonía de heroísmo colectivo. Este tipo de composición es extremadamente complejo, ya que requiere que múltiples melodías coexistan sin perder armonía. El uso de crescendos, aumento progresivo de intensidad musical, es otro recurso fundamental en la banda sonora. Silvestri construye tensión lentamente en muchas escenas antes de liberar la energía musical en momentos clave. Este tipo de construcción es muy efectivo en el cine de acción, ya que permite que el espectador experimente una progresión emocional clara. El BGM también incluye elementos electrónicos sutiles que complementan la orquesta tradicional. Estos sonidos se utilizan especialmente en escenas relacionadas con tecnología, viajes en el tiempo o el uso de las gemas del infinito. La combinación de música clásica y elementos modernos ayuda a crear un sonido único que refleja la mezcla de ciencia ficción y fantasía del universo Marvel. Otro aspecto importante es la forma en que la música refuerza la escala emocional de la película. Aunque hay muchas escenas de acción, la banda sonora nunca se limita a lo espectacular. Siempre hay un enfoque en la emoción humana detrás de cada escena. Esto es lo que diferencia a la música de Endgame de una simple banda sonora de acción. El trabajo de Alan Silvestri también se destaca por su capacidad de cohesión. A pesar de la gran cantidad de temas y variaciones musicales, la banda sonora se siente unificada. Esto es esencial en una película tan larga y compleja, ya que evita que la experiencia auditiva se vuelva fragmentada o inconsistente. Además, la música juega un papel importante en la nostalgia. Muchos temas están diseñados para recordar momentos de películas anteriores del universo Marvel. Esta conexión emocional con el pasado refuerza el impacto del final, ya que el espectador no solo está viendo el cierre de una historia, sino también escuchando su evolución musical. En escenas de tensión, la música utiliza patrones repetitivos y ritmos acelerados para aumentar la ansiedad del espectador. Estos patrones se combinan con cambios abruptos en la dinámica musical para reflejar el caos de la batalla. Este tipo de composición es especialmente efectivo en la segunda mitad de la película. El tema de la esperanza también es recurrente en la banda sonora. A pesar de los momentos de oscuridad y pérdida, la música siempre introduce elementos melódicos que sugieren posibilidad de redención o victoria. Este equilibrio entre tristeza y esperanza es uno de los pilares emocionales de la película. En términos técnicos, la grabación de la banda sonora involucró una orquesta completa y múltiples sesiones de grabación. Cada instrumento fue cuidadosamente registrado para lograr la máxima calidad sonora. Luego, estos elementos fueron mezclados digitalmente para adaptarse a las necesidades de cada escena. El impacto del BGM en la experiencia cinematográfica de Avengers Endgame es fundamental. Sin la música, muchas escenas perderían gran parte de su fuerza emocional. La banda sonora no solo acompaña la acción, sino que la define y la eleva a un nivel superior. En conclusión, el trabajo de Alan Silvestri en Endgame representa una de las bandas sonoras más importantes del cine moderno de superhéroes. Su capacidad para combinar temas heroicos, emoción profunda, tensión narrativa y nostalgia convierte la música en una parte esencial de la película.
El BGM no solo apoya la historia, sino que la construye emocionalmente, haciendo que cada momento tenga un impacto más fuerte en el espectador. No es un final simple, ni únicamente basado en la acción, sino una conclusión cuidadosamente construida que combina sacrificio, resolución emocional y cierre narrativo para múltiples personajes que han sido desarrollados durante más de una década. Este desenlace no solo cierra una historia, sino que también marca el final de una era dentro del universo cinematográfico de Marvel. El clímax de la película ocurre durante la batalla final contra Thanos y su ejército. Después de que los Vengadores logran reunir todas las gemas del infinito a través del viaje en el tiempo, Bruce Banner realiza el chasquido para restaurar a todas las personas desaparecidas. Sin embargo, la victoria no es definitiva, ya que una versión anterior de Thanos llega desde el pasado con su ejército para intentar rehacer su plan y eliminar toda resistencia. Este conflicto final establece el escenario para el desenlace emocional de la historia. En medio de esta batalla caótica, Tony Stark, también conocido como Iron Man, se convierte en la pieza clave del final. Tras recuperar las gemas del infinito del guante de Thanos, Tony toma la decisión consciente de utilizarlas él mismo. Este momento es crucial, ya que representa la culminación de su arco narrativo. Un hombre que comenzó siendo egoísta, centrado en la tecnología y en su propio beneficio, ahora está dispuesto a sacrificarse por el bien del universo entero. Con el famoso gesto del chasquido, Tony elimina a Thanos y a su ejército, salvando a la humanidad, pero a costa de su propia vida. Paralelamente, el Capitán América, Steve Rogers, cumple una misión diferente pero igualmente importante. Su tarea consiste en devolver las gemas del infinito a sus líneas temporales originales para restaurar el equilibrio del multiverso. Sin embargo, en lugar de regresar inmediatamente al presente, Steve decide tomar una decisión personal, quedarse en el pasado para vivir la vida que siempre había perdido. Este momento representa el cierre de su historia como soldado y héroe, y el comienzo de una vida personal que nunca pudo tener. Cuando Steve Rogers regresa como un hombre mayor, se revela que ha vivido una vida completa junto a Peggy Carter. Su regreso al presente no es como un héroe en batalla, sino como alguien que ha encontrado paz. En un acto simbólico muy importante, Steve entrega su escudo a Sam Wilson, el Falcon, lo que representa la transferencia del legado del Capitán América. Este gesto no solo cierra su arco, sino que también abre la puerta a nuevas historias dentro del universo Marvel. Otro cierre importante es el de Thor, quien decide abandonar su papel como rey de Asgard. Después de haber pasado por una etapa de dolor, pérdida y autodestrucción, Thor encuentra una nueva dirección al unirse a los Guardianes de la Galaxia. Su decisión representa la búsqueda de identidad y propósito, más allá del deber tradicional. Este cambio muestra que el personaje ya no está definido únicamente por su responsabilidad como Dios, sino también por su necesidad de crecimiento personal. Clint Barton, conocido como Hawkeye, también tiene un cierre emocional importante. Tras la muerte de Natasha Romanoff, su compañera más cercana, Clint regresa con su familia restaurada. Este regreso simboliza la recuperación de lo que había perdido durante los eventos del chasquido. Sin embargo, el peso emocional de la pérdida de Natasha permanece con él, recordando que la victoria siempre tiene un costo. Natasha Romanoff, la viuda negra, tiene uno de los sacrificios más significativos de la película. En la misión para obtener la gema del alma, Natasha se sacrifica voluntariamente para que Clint pueda obtener la gema y así asegurar el éxito del plan. Su muerte es irreversible dentro de la narrativa principal, lo que la convierte en un punto emocional clave del final. Su sacrificio refuerza el tema central de la película, el valor del altruismo frente a la pérdida personal. El final también muestra el regreso de todos los personajes que habían sido eliminados por el chasquido de Thanos. Este momento representa una victoria colectiva, donde el universo vuelve a la normalidad después de años de caos. Sin embargo, este regreso no elimina las consecuencias emocionales de los eventos anteriores, ya que muchos personajes han cambiado profundamente. Peter Parker, Doctor Strange, Black Panther y muchos otros héroes regresan al campo de batalla para participar en el enfrentamiento final. Su regreso simboliza la restauración del equilibrio, pero también el comienzo de una nueva etapa dentro del universo Marvel. Aunque la batalla ha terminado, el mundo no vuelve exactamente a ser como antes. El final de la película no se centra únicamente en la acción, sino en la reflexión sobre el sacrificio y el legado. Cada personaje principal tiene un cierre que refleja su evolución a lo largo de la saga. Tony Stark
representa el sacrificio absoluto. Steve Rogers, la búsqueda de paz. Natasha Romanoff, el altruismo. Thor, la transformación personal. Y Clint Barton, la recuperación familiar. El tono del final es melancólico pero esperanzador. Aunque hay pérdidas significativas, también hay un sentido de continuidad. El universo no termina con la batalla, sino que evoluciona hacia una nueva etapa. Este equilibrio entre final y comienzo es uno de los elementos más importantes del cierre narrativo. Desde una perspectiva emocional, el final de Avengers Endgame está diseñado para generar una respuesta profunda en el espectador. No se trata solo de una victoria sobre el villano, sino de una reflexión sobre el tiempo, el sacrificio y las consecuencias de las decisiones. Cada personaje enfrenta el resultado de sus elecciones, lo que da al final un peso dramático considerable. El uso de la música en el final refuerza aún más su impacto emocional. Los temas musicales asociados a los personajes acompañan sus últimos momentos, amplificando la sensación de cierre. El silencio en ciertos momentos clave también juega un papel importante, permitiendo que el espectador procese emocionalmente lo que está ocurriendo. El final también establece nuevas direcciones para el futuro del universo Marvel. La transferencia del escudo del Capitán América, la incorporación de Thor a los Guardianes de la Galaxia y la ausencia de Tony Stark crean un nuevo equilibrio dentro del mundo narrativo. Aunque la historia de los Vengadores originales ha terminado, el universo continúa expandiéndose. En conclusión, el final de Avengers Endgame es una combinación de acción, emoción y cierre narrativo cuidadosamente estructurado. Cada personaje principal recibe una conclusión coherente con su desarrollo, y la historia general logra cerrar múltiples arcos de manera satisfactoria. Aunque el final está marcado por la pérdida, también está lleno de esperanza y continuidad. Este desenlace convierte a la película no solo en una conclusión de una saga, sino en un momento histórico dentro del cine moderno. Es un final que no solo cierra historias, sino que también redefine el concepto de narrativa cinematográfica a gran escala, dejando una huella duradera en la cultura popular. Estas controversias no surgieron por un solo motivo, sino por una combinación de decisiones narrativas, cambios en personajes, incoherencias percibidas y expectativas extremadamente altas que la película tenía que cumplir tras más de 10 años de historia previa. Una de las primeras controversias importantes fue el uso del viaje en el tiempo como mecanismo central de la trama. Aunque este recurso permitió cerrar múltiples historias y revisar eventos del pasado del universo Marvel, también generó confusión y debates sobre la coherencia lógica de las reglas temporales. Muchos espectadores señalaron que la película no establece reglas completamente claras sobre cómo funciona el tiempo. Por ejemplo, la idea de que cambiar el pasado no altera el presente principal, sino que crea líneas temporales alternativas, fue criticada por ser explicada de manera superficial. Esto llevó a discusiones sobre si el guión priorizó la narrativa emocional sobre la coherencia científica. Otra controversia importante está relacionada con el tratamiento del personaje de Hulk, Bruce Banner. En esta película, Bruce aparece fusionado con Hulk en una versión inteligente y tranquila, lo que sorprendió a muchos fans que esperaban una transformación más progresiva. Algunos espectadores consideraron que este cambio ocurrió fuera de pantalla, sin suficiente desarrollo narrativo. Además, la ausencia de una gran escena de transformación o conflicto interno entre Bruce y Hulk fue vista como una oportunidad perdida para profundizar en el personaje. El personaje de Thor también fue objeto de debate. En Avengers Endgame, Thor aparece con una apariencia física diferente, más descuidada y con sobrepeso, además de un comportamiento más cómico y emocionalmente inestable. Aunque este enfoque buscaba mostrar el trauma y la depresión del personaje tras los eventos de la película anterior, una parte del público consideró que su representación fue tratada de forma excesivamente humorística. Para algunos, esto redujo el impacto dramático de su arco narrativo, mientras que otros lo vieron como una representación realista del duelo. Otra controversia significativa gira en torno al tratamiento de la Capitana Marvel. A pesar de su introducción como una de las heroínas más poderosas del universo Marvel, su participación en el clímax de la película es relativamente limitada. Muchos fans esperaban que tuviera un papel más central en la derrota de Thanos, pero su presencia en la batalla final fue breve. Esto generó debates sobre si el personaje fue subutilizado o si su inclusión fue más simbólica que narrativa. El final de Black Widow también generó una fuerte controversia.
Su sacrificio en Vormir fue un momento emocional importante, pero algunos espectadores criticaron que su muerte no recibió el mismo nivel de impacto o desarrollo emocional en pantalla que otros personajes. Además, durante mucho tiempo se debatió sobre la falta de una película en solitario para su personaje antes de su muerte dentro de la línea temporal principal, lo que hizo que algunos sintieran que su arco no fue completamente cerrado dentro del contexto de la saga principal. Otro punto polémico es el uso del fanservice en varias escenas de la película. Momentos como la reunión de todos los héroes en la batalla final o la famosa escena del Capitán América levantando el martillo de Thor fueron muy celebrados por los fans, pero también criticados por algunos analistas que consideraron que estas escenas estaban diseñadas más para generar emoción inmediata que para avanzar la narrativa de manera orgánica. Esto abrió un debate sobre el equilibrio entre satisfacer a la audiencia y mantener la coherencia narrativa. El tratamiento del villano Thanos también fue objeto de discusión. En esta película se presenta una versión más joven y agresiva del personaje, en contraste con la versión filosófica y compleja vista anteriormente. Algunos espectadores sintieron que esta versión reducía la profundidad del antagonista, convirtiéndolo en un villano más tradicional. Esta decisión generó opiniones divididas sobre si era necesario reiniciar al personaje para la batalla final, o si se perdió parte de su complejidad original. Otra controversia importante está relacionada con la duración de la película. Con más de 3 horas de metraje, algunos espectadores consideraron que el ritmo era irregular, especialmente en la primera mitad. Aunque muchos defendieron que este tiempo era necesario para desarrollar la historia y los personajes, otros sintieron que ciertas escenas podrían haberse acortado o eliminado para mejorar la fluidez narrativa. También se discutió la falta de desarrollo de ciertos personajes secundarios. Debido a la enorme cantidad de héroes presentes en la película, algunos personajes no tuvieron suficiente tiempo en pantalla para desarrollarse emocionalmente. Esto llevó a críticas sobre la distribución desigual del protagonismo, donde algunos héroes recibieron cierres muy completos, mientras otros quedaron en segundo plano. La lógica interna del guión también fue cuestionada en varios foros y análisis. Algunos fans señalaron inconsistencias en la forma en que funcionan las gemas del infinito en el contexto del viaje en el tiempo. Por ejemplo, la idea de que las gemas deben ser devueltas a sus líneas temporales originales para evitar caos multiversal generó confusión sobre cómo se manejan realmente las reglas del universo. Otra controversia menor, pero recurrente, fue la representación del humor dentro de la película. Aunque el humor es una parte característica del estilo de Marvel, algunos espectadores sintieron que ciertos momentos cómicos rompían la tensión emocional en escenas importantes. Esto fue especialmente evidente en las primeras escenas de Thor, donde su transformación física se utilizó como elemento cómico. El tema del legado de Steve Rogers también generó debate. Su decisión de quedarse en el pasado para vivir una vida con Peggy Carter fue vista por algunos como una conclusión emotiva y satisfactoria, mientras que otros la consideraron problemática desde el punto de vista de la lógica temporal. Se discutió si esta decisión implicaba o no una alteración de la línea temporal principal. Además, hubo debates sobre la representación del poder de algunos personajes. Por ejemplo, la rapidez con la que ciertos héroes son derrotados o recuperados durante la batalla final generó discusiones sobre la coherencia de sus habilidades. Algunos fans sintieron que los niveles de poder no siempre eran consistentes con películas anteriores. Otra controversia interesante fue la comparación constante con la película anterior de la saga. Muchos espectadores evaluaron Avengers Endgame no solo como una película independiente, sino como continuación directa de la historia previa. Esto generó expectativas extremadamente altas, lo que hizo que cualquier decisión narrativa fuera analizada con mayor intensidad. En el ámbito de la cultura popular, también hubo discusiones sobre la saturación del género de superhéroes. Algunos críticos señalaron que el éxito masivo de la película representaba un punto de saturación del mercado, donde el cine de superhéroes dominaba en exceso la industria cinematográfica. Esto abrió un debate más amplio sobre la diversidad de contenido en el cine moderno. En conclusión, las controversias alrededor de Avengers Endgame no disminuyen su impacto como fenómeno cinematográfico, pero sí reflejan la complejidad de crear una obra de esta escala. Las decisiones narrativas, los cambios de personajes, las reglas del viaje en el tiempo y el uso del fanservice generaron múltiples opiniones divididas. Sin embargo, estas mismas discusiones también demuestran la importancia cultural de la película
ya que pocas producciones logran generar tanto análisis, debate y conversación global. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende el cine comercial y se analiza desde múltiples perspectivas: narrativa, técnica, emocional, industrial y social. Además de todo lo ya mencionado sobre su historia, personajes y producción, existen otros aspectos importantes que ayudan a entender por qué esta película sigue siendo tan relevante, incluso años después de su estreno. Uno de los elementos más interesantes es su impacto cultural global. Endgame no fue solo una película, sino un evento mundial. El día de su estreno se convirtió en una especie de celebración colectiva, donde millones de personas en diferentes países acudieron a los cines al mismo tiempo. Este tipo de experiencia compartida es poco común en el cine moderno, especialmente en una era dominada por plataformas digitales. La película logró unir a audiencias de distintas edades, idiomas y culturas bajo una misma expectativa: presenciar el final de una historia que había durado más de una década. Otro aspecto importante es la forma en que la película redefinió el concepto de evento cinematográfico. Antes de Endgame, el cine de gran presupuesto ya tenía estrenos importantes, pero esta película elevó el nivel a otro punto. No era solo una película que se estrenaba, sino un acontecimiento global planificado con precisión casi quirúrgica. Esto influyó en la forma en que otros estudios comenzaron a diseñar sus propios estrenos, intentando replicar el nivel de anticipación y participación del público. También es relevante analizar el impacto emocional a largo plazo que tuvo en los fans. Muchas personas que crecieron viendo las películas del universo Marvel sintieron que Endgame marcaba el final de una etapa personal, además de cinematográfica. No se trataba solo de ver el final de Los Vengadores, sino de despedirse de personajes que habían acompañado a la audiencia durante años. Este vínculo emocional hizo que la película fuera más que entretenimiento, se convirtió en una experiencia generacional. Otro punto interesante es el legado que dejó en el género de superhéroes. Después de Endgame, muchas películas intentaron imitar su escala, su estructura narrativa o su enfoque de universo compartido. Sin embargo, también se hizo evidente lo difícil que es replicar algo construido durante más de 10 años. Esto llevó a una reflexión dentro de la industria sobre la sostenibilidad de los universos cinematográficos extensos y sobre si este modelo puede repetirse con el mismo éxito. Desde un punto de vista técnico, la película también es un ejemplo de cómo la tecnología cinematográfica ha evolucionado. El uso de efectos visuales, captura de movimiento, simulaciones digitales y composición avanzada alcanzó uno de sus niveles más altos en esta producción. Sin embargo, lo más importante no es solo la tecnología en sí, sino cómo se integra de forma invisible dentro de la narrativa. El espectador no percibe los límites entre lo real y lo digital, lo que demuestra el nivel de sofisticación alcanzado. Un aspecto menos discutido pero importante es la planificación a largo plazo del universo Marvel. Endgame no fue una película improvisada, sino el resultado de años de planificación narrativa. Cada personaje, cada decisión y cada evento anterior contribuyeron a construir el camino hacia este final. Esto demuestra un nivel de coordinación narrativa poco común en la industria cinematográfica, donde normalmente las películas se desarrollan de forma más independiente. También es interesante observar cómo la película maneja el concepto del tiempo, no solo como herramienta narrativa, sino como tema filosófico. A lo largo de la historia, se plantea la idea de que el pasado no puede cambiarse sin consecuencias y que las decisiones tienen un peso inevitable. Aunque el viaje en el tiempo es un elemento de ciencia ficción, su uso en la película está más orientado a explorar emociones humanas como la pérdida, el arrepentimiento y la redención. Otro elemento relevante es la evolución del público. Cuando comenzó el universo cinematográfico de Marvel, muchas personas veían estas películas como entretenimiento ligero. Sin embargo, con el paso del tiempo, la audiencia desarrolló una conexión más profunda con los personajes y sus historias. Para el momento de Endgame, el público ya no era solo espectador, sino parte activa de una narrativa compartida durante años. La película también refleja cómo el cine moderno puede funcionar como una experiencia serializada. A diferencia del cine tradicional, donde cada película es independiente, aquí se construye una historia continua a lo largo de múltiples entregas. Esto cambia la forma en que se consume el contenido cinematográfico, acercándolo más a la narrativa de series televisivas, pero con la escala y producción del cine de alto presupuesto. Otro aspecto importante
es el uso del simbolismo dentro de la película. Elementos como el escudo del Capitán América, el sacrificio de Iron Man o el martillo de Thor no son solo objetos o acciones, sino símbolos de identidad, legado y responsabilidad. Estos elementos ayudan a dar profundidad emocional a la historia y refuerzan el significado de las decisiones de los personajes. También es relevante mencionar el impacto económico de la película en la industria del cine. Su éxito demostró que las películas de gran presupuesto pueden alcanzar cifras extraordinarias si están respaldadas por una narrativa sólida y una base de fans establecida. Esto influyó en la planificación de futuros proyectos cinematográficos y en la inversión en franquicias de largo plazo. En el ámbito del fandom, la película generó una enorme cantidad de teorías, análisis y debates. Las comunidades en línea se dedicaron durante meses a discutir detalles de la trama, posibles interpretaciones y conexiones con otras películas. Este nivel de participación del público convirtió a Endgame en un fenómeno que trascendió la pantalla. Otro punto interesante es la forma en que la película maneja la nostalgia. No se limita a repetir momentos del pasado, sino que los recontextualiza dentro de una nueva narrativa. Esto permite que el espectador reviva momentos importantes de la saga, pero desde una perspectiva diferente, más emocional y reflexiva. La película también puede analizarse desde una perspectiva de transición generacional. El final de personajes como Tony Stark y Steve Rogers simboliza el cierre de una etapa y el inicio de otra dentro del universo Marvel. Esto refleja un cambio en la narrativa hacia nuevos personajes y nuevas historias, manteniendo la continuidad del universo. En términos de ritmo narrativo, la película utiliza una estructura poco convencional. Combina momentos de calma prolongada con explosiones de acción intensa. Este contraste puede parecer irregular, pero en realidad está diseñado para maximizar el impacto emocional de los momentos clave. También es importante destacar cómo la película aborda el tema del sacrificio. A lo largo de la historia, varios personajes deben tomar decisiones difíciles que implican perder algo importante. Este tema es central en la narrativa y refuerza la idea de que la victoria siempre tiene un costo. Finalmente, el legado de Avengers Endgame no se limita a su historia o sus personajes. Su verdadero impacto está en cómo transformó la forma en que el público entiende el cine de franquicias, cómo redefinió las expectativas de los grandes estrenos y cómo logró crear una experiencia colectiva global.